Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Una vez más, vamos a comenzar con el ciclo de entrevistas fonoaudiológicas y logopédicas de este ciclo 2025. Tenemos un invitado muy especial que estamos esperando que se conecte desde España. Él es el logopeda José Carlos Fernández Menéndez de Madrid. Vamos a esperar que se conecte. A ver que no se termina de ver. Hola, José. José Carlos o José, no sé cómo te dicen. Hola, un gusto. José, José directamente. Espera un ¿Cómo momentito, porque estás? Un gusto saludarte. Bueno, todo bien. finalmente nos conocemos, qué bueno. La verdad que este es un medio muy lindo para conocer colegas y bueno, un poco recrear todo lo que nosotros hacemos en la actividad. Nosotros desde América Latina, y ustedes desde Europa. Bueno, Pues sí, muchísimas gracias ante todo por la invitación, que ha surgido así de un día para otro, ¿no? Bueno, yo encantado de poder participar, poder contar pues mi experiencia y nada, un placer. Muchísimas gracias. muy bien, las redes sirven para eso y me llamó la atención. Ahora te voy a presentar. Tu nombre es José Carlos Fernández Menéndez y vamos a leer un poquito tu currículum. Sos diplomado en logopedia, especialista en nutrición clínica y salud pública, especialista en neurorehabilitación cognitiva, certificado en Vital Steam Plus, conocimientos en neuromodulación, conocimientos en electromiografía de superficie, docente clínico, vocal del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, miembro de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, miembro de la European Society for Swallowing Disorders. Hay un poquito más también que quiero leer, que me comentabas que sos un logopeda especializado en neurorehabilitación en pacientes adultos con más de 15 años de experiencia clínica y docencia. El labor profesional que realizás está en relación a la disfagia, la disartria, las afasias, la motricidad orofacial y otras alteraciones relacionadas con patologías neurodegenerativas, como daño cerebral, parálisis faciales, trastornos neurológicos y funcionales. Has desarrollado mucha experiencia en este ámbito y quiero que, bueno, nos cuentes un poquito. Sos graduado de la Universidad Complutense de Madrid y no sé si me está faltando algo, pero lo podés agregar vos. Bueno, Bienvenido a este canal. muchísimas gracias por la presentación. Nada, actualmente estoy trabajando como autónomo y estoy colaborando actualmente en la clínica Glavic Clinic, que tiene diferentes centros de diferentes clínicas en Europa. Tiene diferentes clínicas, por ejemplo, en Croacia y aquí en Madrid. Y ahora está abriendo, recientemente ha abierto una clínica en Miami. Así que estamos dando el salto al charco, como decimos por aquí, Bien. bueno, abriendo un poquito también por América. Para quien escuche después esta grabación, este video, ¿qué es la neurorehabilitación? ¿En qué consiste? Bueno, la neurorehabilitación es un concepto en el que, pues, todo aquel rehabilitador, aquel terapeuta que trabaje con aspectos que afecten al cerebro, que afecten a, pues, por ejemplo, la disfagia o la disartria, que afecten a nivel neurológico, a nivel cerebral, pues todo aquel síntoma que tenga que ver, pues ahí estaremos como terapeutas y trabajando sobre ello. Muy bien. Hay maneras y métodos, me imagino, para trabajar y por lo que he visto un poquito indagando en lo que vos haces, hay una parte que es metodológica pura en cuanto Ujú, a la terapia en sí y hay otra parte que es la instrumental, que ujú. también es la que está, digamos, más avanzada, con más tecnología en nuestra profesión.
poder diferenciar unas de otras, en qué momento las usás. Bueno, esa parte instrumental, tanto tradicional, podríamos decir, como la más actualizada, la más futurista, por así llamarlo, la parte robótica, pueden trabajar mano a mano. Es decir, yo puedo hacer una valoración tradicional a nivel logopédico, a nivel fonoaudiológico, y luego a nivel de aplicación, dentro de la intervención, el poder aplicar pues, técnicas, por ejemplo, de electromiografía de superficie, que nos puede venir muy bien para dar ese feedback al paciente y el poder ver una progresión en la evolución del tratamiento. Entonces, dentro de los parámetros de neuroplasticidad, dentro de los principios de neuroplasticidad, bueno, pues se hablan, entre otros, de principios de repetición, principios de intensidad que son muy necesarios. Esta robótica o instrumental eh, tecnológico nos va a ayudar a poder calibrar, a poder cuantificar nuestras sesiones, que eso es muy importante porque al final nos hemos ido acostumbrando a lo mejor a un tipo de terapia mucho más subjetiva en cuanto al paciente o en cuanto a datos nuestros más subjetivos de ver, bueno, pues ha habido una evolución, pero también muchas veces requerimos de datos cuantitativos que nos objetiven nuestro tratamiento. Entonces, ni ta- no está tan reñido el tener esos datos cuantitativos y esos datos cualitativos, sino que pueden sumar. Es decir, podemos hacer una intervención lo más óptima posible, sumando esa parte subjetiva y esa parte objetiva. ¿Hay un tiempo de uso de esa aparatología, digamos, tanto al comienzo, en el medio o al final de la terapia? ¿O es individual, programada para cada paciente y patología en especial? Nosotros normalmente, dentro de la neurorehabilitación, siempre apoyamos el tratamiento lo más individualizado posible. Todo lo que sea individualizado nos va a llevar a pues, valorar y medir esa progresión de cómo va esa terapia. Si bien muchas de estas herramientas se pueden aplicar de manera colectiva, o sea, se pueden aplicar en diferentes patologías o incluso en diferentes áreas. Es decir, yo puedo aplicar, por ejemplo, estábamos hablando de la electromiografía de superficie, pero también podemos trabajar electroestimulación. La electroestimulación nos puede venir bien tanto para problemas de voz como para problemas de motricidad orofacial, para problemas de glutorios. Cada área va a tener pues una serie de normas, una serie de calibraciones que vamos a poder utilizar de una manera o de otra. Pero lo bueno que tiene hoy en día esta tecnología es que es aplicable a diferentes campos. ¿Puede realizarlo cualquier profesional o requiere de una preparación, de una formación? Quiero que aclares eso, porque este es un área que Sí, 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 muchas sí. veces no es comprar un aparatito y usarlo. Explícalo vos. Claro, sobre todo este tipo de herramientas, como bien dices, requiere una formación adecuada. Es decir, no me vale el poner una electroestimulación, ya que estábamos hablando de la electroestimulación, el poner una electroestimulación en el cuello o en la cara, porque muchas veces simplemente la colocación de esos electrodos puede estar interfiriendo de manera negativa en el paciente. Es decir, nosotros podemos poner los electrodos demasiado separados a nivel laringeo y meternos en senos carotídeos que a nivel vital es muy importante. Podemos generar un problema mucho más grande. Tenemos que conocer también las contraindicaciones de toda esta aparatología. Por lo tanto, es muy, muy importante el tener esa formación previa en toda la aparatología. Es decir, porque incluso una vibración puede, en muchos casos, ser contraproducente por estar generando alteraciones en del tono muscular de la persona. Allá en Europa, ¿está indicado por el médico este tipo de tratamiento o ustedes directamente actúan con la aparatología directamente sin
el consentimiento del médico como parte de la terapia. O sea, el médico deriva a rehabilitación, pero no necesariamente necesitan de esa derivación médica para la utilización de esos aparatos. ¿Es así o no? No sé. Depende de la tipología del centro. Es decir, hay muchos centros que simplemente son centros de logopedia, vamos a decir, ¿no? En el que el paciente llega, realiza su sesión de logopedia y vuelve a su casa, o centros más clínicos que conllevan pues, ese abordaje interdisciplinar en el que hay diferentes especialistas y en ellos incluso, se incluyen muchas veces el médico rehabilitador. En el caso de los centros que incluyen médico rehabilitador, es el médico o el neurofisiólogo, en muchos casos, el que nos da la pauta de cómo aplicar o de cuánto aplicar previa valoración. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando estimulación magnética transcraneal, pues la neurofisióloga en este caso nos va a decir, vale, una vez que apliquemos esa neurofisiología, esa técnica, tú vas a trabajar esto, esto y esto para potenciar lo trabajado previamente. Pero no es tampoco lo habitual. Es decir, a día de hoy sí que es verdad que cada vez hay más centros especializados donde se incluye la figura médica, pero ya te digo que es una minoría en este caso respecto a la mayoría de los centros. Los centros habitualmente suelen ser centros de logopedia o centros de rehabilitación o asociaciones en los que se incluye más figura de terapia, más figura de rehabilitación como tal. Sin embargo, se sigue el concepto de trabajar en equipo, pese a que no necesariamente tienen que estar físicamente juntos. ¿En qué, Ujú, qué especialidades incluyen el equipo en el que vos te movés dentro de lo que vos trabajás, la rutina, digamos, los ujú. profesionales que son más, demandados para este tipo de terapia? Antes de nada, Adriana, me gusta siempre diferenciar entre los tipos de abordaje, ¿no? Sería un abordaje multidisciplinar, un abordaje interdisciplinar y un abordaje transdisciplinar. El abordaje multidisciplinar sí que es verdad que están recibiendo diferentes sesiones, pero en centros diferentes no hay una comunicación directa entre los profesionales. Interdisciplinar sí que hay esa comunicación directa entre los profesionales y, por ejemplo, te explico esto porque, por ejemplo, en las clínicas últimamente en las que he ido trabajando, se ha hecho un abordaje más transdisciplinar, en el que se ha trabajado mano a mano con el resto de terapeutas. Por ejemplo, en los centros en los que he estado trabajando, se incluye la figura de fisioterapeutas o kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, la figura sobre todo también de el neurofisiólogo, médicos rehabilitadores. Bueno, tenemos diferentes clínicas que van incluyendo mayor número de una especialidad o de otra, pero sí que es verdad que, bueno, por lo menos en mi conocimiento en Madrid, suele ser muy típico el que el paciente acuda mucho más a las sesiones de fisioterapia, de kinesiología, más que a la de logopedia. Le dan más importancia a la parte motórica que a la parte comunicativa, a la parte de deglución, porque no es tan visible o tan limitante para ellos como puede ser el poder andar. Y eso todavía se está en la lucha. Estamos. Desde hace muchos años, lo sé, lo sé. Pero bueno, digamos que la logopedia se ha ido cada vez entrando más en el tema de la salud y se le da cada vez más importancia, ha ganado mucho más Sí. terreno en estos últimos tiempos, ¿verdad? Este centro para el cual vos trabajás, que está en varias partes, ahora quieren ir a Miami, como vos me decís, van a hacer un trabajo en conjunto de manera tal que unifiquen criterios o Ujú. unifiquen criterios mundiales para un trabajo, digamos, más masificado, si se quiere decir, ¿no? En cuanto a distintos tipos de terapia, por supuesto, pero siguiendo un criterio único, a eso me refiero.
Eso es, eso es. Al final lo que se utiliza es como una metodología común, ¿vale? Partiendo del centro inicial en el que, bueno, pues se ha ido viendo que a través de la evidencia científica, lo que dice la evidencia en cuanto a rehabilitación, en cuanto a neurorehabilitación, rehabilitación motora, etcétera, etcétera, bueno, pues los diferentes criterios se han ido poniendo sobre la mesa y debatiendo entre el resto de los terapeutas. Al final, es importante el tener ese criterio común y el poder decir, oye, pues mira, este tipo de técnica vemos que está funcionando, vamos a aplicarla. O sea, no es algo rígido. Al final, como bien sabemos, toda esa parte de evidencia científica es cambiante, o sea, va fluctuando, va fluyendo más bien. Entonces, es importante también el estar actualizado al máximo y el ir cada vez pues, uniendo más criterios y desechando los que vemos que no funcionan o que se han ido refutando. Voy a hacer una pregunta complicada porque hace poco recibí una consulta complicada y Ujú, está referido a pacientes terminales. ujú, Lamentablemente, y encima pacientes que no están en su domicilio, sino que están en cuidado en asilos, ¿no? ujú. Entonces, de pronto el familiar ya de último momento acude a la consulta, pregunta por qué no puede alimentarse, por qué no puede hablar. Bueno, estamos en la última instancia. ¿Qué podemos nosotros como profesionales hacer en estos casos? Pues mira, una cosa súper importante es el acompañamiento. El acompañamiento profesional es vital. Es decir, tengo un mogollón de pacientes en mínima alerta bueno, pues que están con su respirador, que no pueden tomar nada por boca y que, oye, que también hay que estimular. O sea, al final el estímulo y el acompañamiento y el tender una mano, el hablar con esa persona, muchas veces dicen, bueno, pues no te van a contestar. Bueno, me da igual, lo que quiero es también tener pues esa unión, ese enlace, vamos a decir, con nuestro paciente, ese piel con piel, ¿no? Para poder también, pues eso, demostrar que muchas veces, en grandes ocasiones, y ya te digo, en la gran mayoría, tenemos un papel muy importante en este área y con esta población en concreto, porque desde un trabajo a nivel respiratorio a un trabajo, incluso muchas veces que roza pues esa parte transdisciplinar en cuanto a trabajo con psicología, a nivel emocional, a nivel de, pues eso, de que una persona también se calme, pues es muy importante, es importante en ese sentido. Entonces, una persona que, pues oye, que no pueda tomar nada por boca, pero sí que estimules bueno, hoy en día hay múltiples opciones a poder estimular intraoral, por ejemplo, con sabores, sin que deje ningún tipo de residuo en boca. Entonces, pues el poder también introducir esa parte de nutricional eh, más actual, ¿no? De lo que últimamente se hace en cocina molecular, pues es importante también el poder dar sabor a la vida. O sea, el poder a una persona que no puede alimentarse por boca, darle un aroma o darle un sabor a algo que le gustaba, pues oye, pues ya es calidad de vida. Sí, eso es muy importante, el tema de los sabores y los gustos y los Ujú, olores, que a veces se dejan un poquito de lado y es muy importante eso. Em, Respecto de, en cuanto a la preparación de alimentos, bueno, ahora hago mucha audiología, pero en mis principios, hace 34 años atrás, hacía domicilios, iba a la casa, hasta yo misma hacía la papilla, preparaba. ujú. En aquella época hasta me ha tocado alimentarlo con sonda y todo. No sé, ahora actualmente no estoy muy en el tema, hago algunas consultas, pero estoy mucho más con la audiología. ¿Qué pasa con respecto a la colocación de la sonda y la alimentación? ¿Cuándo empiezan a actuar? ¿Esperan que le saquen la sonda? ¿Ya pueden trabajar con sonda y todo?
Depende del momento y de dónde estés trabajando. Hay compañeros que ya se están introduciendo en UCI, en unidades de cuidados intensivos, que ya están cada vez más. En España ya hay un pequeño número de logopedas que están trabajando dentro de esas unidades y que ahí están trabajando directamente desde el minuto uno, o sea, desde el primer momento cuando se coloca la sonda, la PEG, se está trabajando con esa persona. Y luego también coincide con esos momentos de alta a domicilio. También trabajamos en domicilio ese aspecto. Es decir, yo, por ejemplo, además de, como te he dicho, colaborar con la clínica que hemos comentado antes, también trabajo a domicilio y veo muy importante el dar pautas a la familia, el poder adaptar ciertos cubiertos, el poder trabajar mano a mano con terapeutas ocupacionales que te digan, oye, pues mira, adapta este plato, adapta este tenedor, porque va a ser más fácil el poder cogerlo o ese trabajo de adaptación de los alimentos, como comentaba antes. Eh, la cocina molecular nos ha ayudado mucho en este campo a día de hoy, tanto para sólidos como para líquidos. Ya el tema de los espesantes de nueva generación, yo siempre digo lo mismo. Hace 20 años, cuando estábamos en prácticas en la universidad y probábamos los espesantes de aquel momento, de aquel entonces, pues eso no había quien se lo tomase. Dice, "Uf, es que esto es, y sin embargo, ahora, ya con las diferentes nuevas texturas, pues, fácil de tomar. Si bien no es agua, por ejemplo, pero sí que es más fácil de deglutir oye, pues por lo menos llama un poquito más la atención y esa persona pues no termina deshidratada, porque al final muchas veces ese rechazo genera pues una desnutrición, una deshidratación que es importante. Y en cuanto a los alimentos, igual, a los alimentos hoy en día ya se hacen incluso con moldes en los que se asemeja directamente a un muslo de pollo o unos guisantes, cuando estábamos acostumbrados pues a esa papilla o a ese puré, que al final también es desmotivante para la persona el estar comiendo puré a diario. Entonces, pues también la comida entra por los ojos, ¿no? Y también pues esa presentación ayuda mucho a que esa persona pues pueda comer y pueda disfrutar de la comida Importante, sí. tal En cual. cuanto a protocolo de evaluación, más allá de evaluar la parte física y objetiva, ¿qué aparatología, qué estudios como videonitografía, iba a decir, estoy con el oído, video de glusión, las pruebas de FES, ¿qué es lo que usan allá? Bueno, en cuanto, por ejemplo, a deglución, si bien suele ser esa valoración clínica que se hace a nivel de hospital y, pues, por ejemplo, personas que trabajan directamente en clínica, eh, tendemos a hacer uso de lo que nos viene comentado en el informe. Es decir, esa valoración instrumental objetiva la tenemos al pie de la letra, lógicamente. Pero bueno, si podemos y hay posibilidad de incluir, por ejemplo, a un otorrino dentro de nuestra clínica para hacer esa valoración instrumental mano a mano, bienvenido sea. O sea, por ejemplo, en cuanto a degluciones, es importante. Por ejemplo, en comunicación, pues tenemos el típico Boston o el Beta, que tenemos también de batería de trastornos afásicos, que también nos viene muy bien. En cuanto a disartrias, tenemos a Joseph Duffy con todos los criterios a nivel articulatorios del habla, o la clínica Mayo, que describió todos los parámetros de interés para el habla. Pues siempre es importante, como bien dices, el tener ese instrumental objetivo en el que poder apoyarnos. Pero bien, por una parte está genial tener esa parte, pero a mí me gusta también tener un punto de valoración funcional, de valoración personal, es decir, de cómo utiliza esa persona esa función. Es decir, en cuanto al habla, pues a mí me interesa, muchas veces digo, vale, ¿qué quieres conseguir del habla? ¿Para qué quieres conseguir ese objetivo? Es decir, cuando muchas veces cambiamos la pregunta y decimos, ¿para qué quieres mejorar el habla?
muchas veces te encuentras con objetivos muy claros. Es decir, eh, yo trabajo en población adulta y trabajo con gente mayor. A mí cuando me dicen, pues oye, José, quiero mejorar el habla para poder hablar por teléfono con mi nieto y que me entienda, pues eso es un objetivazo que tenemos que tener muy en cuenta porque también es importante la adherencia al tratamiento. Cuando nosotros le estamos dando a ese objetivo esa significación que nos da la persona, es importantísimo. O sea, al final, cuando mejoramos esa función, pues vamos, va a estar agradecidísimo porque al final va a poder aplicar lo que él quería trabajar. Tal cual. Y además el uso de la aparatología y de los ejercicios que utilizan maniobras de glutoria, supongo que sí, Ujú. adaptadas Eso, a cada persona, ¿verdad? Y a cada problema. Es eso muy, es. muy interesante. Ahora, si tuvieras que indicarle o a recomendarle a un logopeda que recién empieza, pero todavía no tiene la aparatología, ¿está en condiciones de poder trabajar sin aparatología? Siempre y cuando tenga los conocimientos adecuados para aplicar las técnicas, que estamos hablando de maniobras de deglución o maniobras posturales, bienvenido sea. O sea, al final yo creo que esa parte práctica se tiene que ir aprendiendo. Entonces, siempre digo lo mismo, el tener una tutorización de una persona con experiencia o el poder trabajar en un equipo, eso siempre va a sumar. Siempre digo lo mismo. A una persona que acaba de salir de la universidad, siempre le recomiendo, si puedes, métete en el mayor número de clínicas que te dejen acceder de manera gratuita, aprende, haz formaciones, sobre todo prácticas, intenta nutrirte de la gente que ya lleva tiempo. Entonces, al final, pues esa tutorización va a ayudar mucho sobre todo a ganar seguridad a la persona, porque puede salir con las técnicas bien aprendidas a nivel de universidad, pero el problema está en cuando te pones con una persona a hacer ese tratamiento, ¿no? Que al final muchas veces da miedo. Dices, ostras, ¿por dónde empiezo? Exactamente. Bueno, esto va dirigido porque ambos hacemos docencia. Yo estoy en la cátedra de fonoestomatología y bueno, allá no sé cómo se llama la cátedra, pero bueno, está dirigida a esto, ¿verdad? Eh, Ujú. Hoy dijiste algo muy importante que era desde el hora cero empezar a trabajar. Entonces, para aquellas personas, que puede ser el público en general, que esté mirando este video en un futuro y quiera indagar, por favor, remarcar lo importante de que es comenzar el tratamiento de forma precoz y no Desde esperar luego. a último momento. Desde luego. Mira, siguiendo, ya que estábamos hablando de la práctica basada en la evidencia, los principios de neurorehabilitación, que para mí es como la Biblia, los primeros puntos que hablan es úsalo o piérdelo. O sea, el cerebro, si no trabaja una función, el cerebro la manda a la papelera de reciclaje como en un ordenador, lo manda a la papelera y se olvida. O sea, al final las redes neuronales que se generan para hacer una función, si tú no le estás dando uso, no le estás dando trabajo desde el principio, el cerebro desecha la función. Y el segundo punto, que también va de la mano del primero, dice, úsalo y potencialo. O sea, que cuanto más trabajemos una función, mayor potenciación, mayor mejoría va a producirse en esas redes neuronales. Entonces, ya no solo a nivel funcional, ya hablando a nivel cerebral, es importante el trabajar desde cero, lo más precoz posible. Sí que es verdad que, por ejemplo, por lo menos en España, es muy difícil el diagnóstico de patologías neurodegenerativas, por ejemplo, imagino un Parkinson, el diagnóstico muchas veces sea temprano. Muchas veces hay mucha problemática en cuanto al diagnóstico inicial y se pasa un tiempo muy, muy, muy importante de 2, 3 años hasta que se da con el diagnóstico final. La tecnología está ayudando a que ese diagnóstico cada vez sea mucho más rápido, pero aún falta ese punto de diagnóstico clínico rápido. Sí, una cosa que noté hace mucho tiempo, cuando me ha tocado ir a cuidar a familiares en las clínicas, es cuando se lo alimentan.
no hablemos de un paciente neurológico, vamos a hablar de Mm, cualquier paciente internado que le llevan la comida a la cama para que se alimente. Las posturas, no se dan cuenta si se aspiran, sobre todo si están en la UCI. ujú, O sea, que están desde luego. comiendo así con una postura terrible. Pasa lo mismo en niños. Hay mucha gente que se aspira, no se da cuenta. Hay muchos cuadros que se podrían evitar. ¿Crees que desde nuestro colegio de logopedas, en el caso de ustedes, o fonoaudiólogos para nosotros, se podría crear una campaña de concientización para que se pueda estimular o prevenir este tipo de cosas que la gente desconoce totalmente? El tema de la alimentación, excepto que te pase algo con la alimentación, con la deglución, la gente desconoce este tema. Desde luego es importantísimo. Mira, yo empecé mi trabajo como logopeda en una asociación de Parkinson y estuve trabajando durante 14 años con pacientes con Parkinson y no solamente con pacientes, también con las familias. Una cosa importante que tienen las asociaciones, por ejemplo, son las escuelas de familia. Las escuelas de familia tenemos formaciones específicas, por ejemplo, como bien dices, a nivel de disfagia. ¿Qué pasa? Que al final las personas, las familias, los pacientes, muchos profesionales no saben qué es una disfagia. Y muchas veces yo, vamos, me acuerdo de mi abuelo que muchas veces cuando tomaba sopa decía, es que toso, pero no pasa nada. O sea, toso, también tosea mi padre y siempre me pasa con la sopa. Y dices, bueno, muchas veces ese desconocimiento, como bien dices, es importante atajarlo, es importante el tomar cartas en el asunto y decir, oye, se puede hacer una difusión. Yo creo que las redes sociales, por ejemplo, es un buen punto de partida. No, no todo, no todo, pero sí que es verdad que cada vez hay más perfiles profesionales, ¿no? Que te hablan y que hacen vídeos. Por ejemplo, tu canal de YouTube, es importante el que se dé difusión y que sea de acceso libre. Estamos Desde el haciendo colegio. ahora. Bueno, Perdón. José, me está indicando acá un cartelito que tenemos el tiempo ya limitado. Te Ah, agradezco muchísimo, muchísimo esta participación. La verdad que ha sido un gusto. Estaremos en contacto. Si querés dejar un mail de contacto para alguien que te quiera consultar, no hay problema. mm, Si no me lo dejas por privado, como vos quieras. Te agradezco muchísimo, muchísimo la participación. Ha sido un nada, gusto gracias. conocerte. Gracias a ti, Adriana. Mira, mi correo es sencillo, es joselogopeda@gmail.com. ¿Vale? En Bueno, Gmail. ojalá nos podamos encontrar o vos acá en Argentina haciendo alguna presentación, Encantado. o yo en España que me gusta visitar mucho, sobre todo la zona del Málaga, que es mi Oh, preferida. qué bueno, qué Así bueno, qué que bueno. bueno, un gusto Bueno, pues y un hasta placer, cualquier momento. Un abrazo, un gracias. placer.